Hola, bienvenidos a este primer video de Socta Factory. Si te interesa aprender a hacer plomadas de forma fácil y sencilla, quédate que acá te lo explico. Bueno, para hacer estas sencillas plomadas, ¿no?, vamos a necesitar, obviamente, plomo. Esto es plomo recuperado de una batería vieja que yo tenía por ahí. Acá está la tapa, una batería detonada que, bueno, gracias a Dios no tenía ácido, así que fue fácil recuperar el plomo. Material, plomo, un recipiente cualquiera donde poder fundir el plomo. En este caso es una latita de atún que vino perfecto. Y como molde para nuestras plomadas vamos a estar utilizando una llave cruz. Esto presenta ciertas ventajas, ya que tenemos 4 medidas distintas de llave cruz. 1, 2, 3 y 4, lo que nos da 4 medidas distintas de plomadas. Por supuesto que podemos jugar con la cantidad de plomo que uno le coloque dentro de la cavidad de la tuerca, ¿no? También me estaba olvidando algo muy importante, es el alambre para poder hacer los ganchitos. Es un alambre dulce tipo albañilería, un alambre común, alambre negro. Con estos materiales vamos a estar haciendo nuestras plomadas. Bueno, una vez elegido el tamaño del que queremos nuestras plomadas, vamos a fijar la llave cruz con alguna prensa, lo que tengamos a mano. Yo en este caso voy a usar una morsa. La idea es dejarla lo más nivelada posible y lo más firme para que no se nos mueva. Paso seguido, vamos a hacer el ganchito de alambre para poder enganchar nuestras plomadas a la línea. Vamos a agarrar esto un poquitito. Tengo que tener en cuenta dos cosas. Yo acá ya más o menos lo tengo listo, ¿no? Pero esto es sencillito. Vamos a un pedacito de alambre más o menos unos 10 centímetros, 10-15 centímetros. Si sobra se recorta. Vamos a cortarlo por ahí. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Tratamos de enderezar lo más posible. Yo, en mi caso, ¿no? Buscamos la parte media o la mitad. Lo doblamos haciendo coincidir las puntas de esta manera. A ver si se alcanza a apreciar. Lo más finito posible. Una vez que haya quedado algo así, lo apretamos acá abajo para darle esa formita, de ojal. A ver si hacemos. Después lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a traer de vuelta la morsa para acá, es la profundidad, ¿no?, que tiene en la parte que hace el hexágono. Ahora les voy a mostrar a lo que me refiero con el tema de la profundidad que hace el hexágono. Bueno, si nosotros miramos la llave cruz desde arriba, a ver, no me está ayudando la luz. Bueno, ahí se alcanza a ver, ¿no? Tiene las aristas del hexágono, llegan hasta abajo y en un punto se hace cónico. Lo podemos apreciar mejor en la plomada, ¿no? Tenemos la arista, a ver, ahí está. Acá está. Tenemos la arista y la parte cónica. A nosotros lo que nos interesa es la medida del borde, ¿no?, del tubo, vamos a decir, en la llave cruz, hasta donde finaliza la arista. Podríamos tomar como referencia el centro o la punta cónica para que sobresalga.
Teniendo en cuenta esta medida, porque ahí es donde va a ir anclado el alambrecito, podemos jugar nosotros darle la distancia, cuánto queremos que sobresalga el ojal. Bueno, habiendo aclarado el tema de la profundidad de la tuerca, molesta un poquito la luz de atrás. Vamos a proseguir o a continuar con lo que es el ganchito para nuestra pluma. Tomamos la medida, sabemos que muy a ojo, esa es la profundidad. Acá termina la arista, el borde donde está la tuerca. Vamos a darle un poquito más, o podemos jugar con la altura a la hora que lo ponemos, ¿no? Doblamos, ¿no? Los alambrecitos, uno para cada lado, ¿no? Tendría que quedar una formita, algo así. Volvemos a la llave cruz, tomamos aproximadamente la distancia entre arista y arista, marcamos con la pinza y estas patitas las doblamos hacia arriba, ¿no? Calculamos más o menos la misma distancia de este lado. No hace falta que sea muy preciso, muy exacto, pero la idea es que entre a presión dentro de lo que es la tuerca, ¿no? Ahí está. Queda un poquito larga, así que vamos a enderezar la vuelta y a doblar de nuevo. Ahí está. Parece un anzuelito, un robador, una arañita, como quieran llamarlo. Como estas patitas son demasiado largas, las vamos a cortar a la mitad. Eso para poder jugar con la altura del ojal. Y ahora les voy a mostrar cómo va colocado ahí. Bueno, una vez terminado esto, lo ponemos de esta manera. Vemos que nos quedó flojo, que no quedó como nosotros queríamos. No importa, podemos... Se complica con una mano. Abrimos un poco más las patitas, las ponemos ahí. Y lo que lo vamos tratando de que el ojal quede lo más centrado posible, ¿no? Y le jugamos con la altura, ¿no? Corremos el mate. Ahora resta poner a fundir el plomo, rellenar y repetir con las medidas que nosotros querramos para hacer la cantidad de plomadas que tengamos ganas. Bueno, recomendaciones a la hora de ponerse a fundir el plomo. Háganlo en un lugar ventilado, traten de no aspirar los gases que emanan, pues son tóxicos, y no hagan como hice yo, de meter semejantes pedazos de plomo. Traten de cortarlo lo más chiquito que puedan para que este se funda un poco más rápido. Importante sacar toda esta basura que queda arriba, son impurezas que tiene el propio plomo, para que tengamos un plomo mucho más limpio a la hora de hacer las plomadas. Vamos a agregar un poco más de plomo.
Bueno, ya tenemos nuestro plomo todo fundido. El desperdicio que salió, está todo acá. Ahora vamos a proceder a verterlo en nuestro molde. Con cuidado, sin quemarnos. Ahí estamos. Aguardamos un momento que se enfríe. ¿Está? Pero tutto. Bueno, después de unos buenos golpes, pues, bueno, se había apretado bastante, tenemos la primera plomada. Vamos a hacer un par más. Ya que tenemos bastante plomo, vamos a aprovechar de hacer un par más. Vamos a hacer unas 2 o 3 de la misma medida, vamos a hacer unas 2 o 3 de cada medida para que vean las diferencias. No se duerman como yo y dejen el plomo afuera del fuego, pues se les va a endurecer y se les va a complicar seguir haciendo plomadas en serie. A esperar que se funda de nuevo ahora. Cuando te confías de que el plomo está bien fundido. Bueno amigos, y así, de esta manera, vamos a hacer 4 medidas distintas. Ya se me cayó. 4 medidas distintas de plomadas, ¿no? La más chiquita, como esta, a la más grande. Estas las manipulo un poco con cuidado porque todavía están calientes, ¿no? Una forma muy sencilla, rápida, con cosas que la mayoría tenemos en nuestra casa. Cualquiera tiene una batería vieja, una llave cruz o una llave de ruedas, una latita. No hace falta tener grandes herramientas para poder hacer estas plomadas low cost, de bajo costo. Sea que no te alcance para poder comprar las plomadas, sea porque las querés hacer vos mismo o porque tenés materiales, es una muy buena opción a la hora de querer ir a pescar y tener tus plomadas. Sabemos a aquellos nos gusta la vida al aire libre que el tema de la pérdida de plomadas es muy complicado. Si les gustó el video, dejen un me gusta, suscríbanse y activen la campanita para seguir viendo videos de este estilo. ¿Sí? Si tenés una batería vieja en tu casa, querés hacer este tipo de plomadas y no te animás, o querés saber cómo desarmar la batería sin correr riesgos, hacémelo saber en los comentarios, ¿sí? Así podemos hacer un próximo video de cómo desarmar la batería, cómo sacar el ácido y cómo neutralizar el ácido para poder desecharlo porque es muy tóxico y corrosivo. Sin más, espero que les haya agradado el video. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.